Bueno, continuando con el proceso presupuestario, vamos a trabajar ahora el presupuesto de producción. Recordemos que en algunas empresas, como es el caso de las monopolistas o como es el caso de las empresas del sector agropecuario, es el primero el que tenemos que realizar, dado que vendemos lo que la empresa es capaz de producir en base a su capacidad de producción o en base a los factores productivos con los cuales dispone. En el caso de las empresas que son la generalidad de los casos en las cuales lo primero que establecemos es el pronóstico de ventas para poder determinar las cantidades que van a vender y así establecer las que vamos a producir. Recordemos que en el video anterior vimos cómo se elaboraba este presupuesto de ventas partiendo del pronóstico y aplicándole el juicio administrativo cuando multiplicábamos a ese volumen por el precio, que teníamos que hacerlo por zonas y por líneas de producto, sin olvidarnos de que tenemos que aplicarle la estacionalidad, ya que vamos a trabajar con un plan anual, pero por meses o por periodos más cortos. Partiendo del presupuesto de ventas entonces, el paso siguiente es establecer cuántas unidades nosotros tenemos que producir. La empresa va a producir tantas unidades como tenga que vender, más el nivel de stock que pretende tener, que es un elemento que nosotros lo vamos a considerar en los datos de entrada del sistema presupuestario, porque no es otra cosa que una política de stock que está definiendo la empresa. Entonces, las unidades a vender surgen del presupuesto de ventas, mientras que el nivel de inventario vamos a tener que elaborar un presupuesto de nivel de inventarios de productos terminados. Si la empresa no produjera, sino que revende, compra y vende productos, lo que nosotros vamos a hacer en vez de un presupuesto de producción es el presupuesto de lo que nosotros vamos a llamar el costo de ventas, ¿sí? Para elaborar el presupuesto de producción, dijimos, tenemos que establecer el presupuesto de nivel de inventarios en base a las políticas que han definido. Para eso tenemos que partir, nosotros trabajamos con presupuestos de base incremental, porque en realidad existen dos tipos de presupuestos. Los base cero, si yo no miro nada de lo que pasa hacia atrás y comienzo a trabajar hacia adelante, son ideales para los presupuestos públicos, y los presupuestos incrementales, que significa que tomo los datos históricos que tengo en la empresa y a partir de ahí aplico las acciones que yo he planificado, y en este caso vamos a tomar este base incremental. Estamos tomando para el ejemplo un caso de un presupuesto por año calendario, así que trabajamos con las existencias que teníamos al 31 de diciembre del año anterior para partir a proyectar este nuevo año. Si no tenemos un balance donde tengamos establecido las unidades que tenemos, lo que tenemos que hacer es trabajar con una toma de inventarios. A partir de ahí, lo que vamos a definir son las cantidades que nosotros vamos a tener que mantener en stock al final de cada mes en base a esa política de inventario. Por ejemplo, si hemos definido que nosotros al cierre de cada mes tenemos que tener medio mes de producción siguiente, es eso lo que vamos a aplicar. Es decir, lo que tenemos que vender en el mes siguiente o parte de lo que tenemos que vender en el mes siguiente, salvo que la empresa aplique una política de inventario sobre la filosofía del just in time, es decir, inventario tendiendo a cero o cero. Una vez que definimos el presupuesto de nivel de inventarios de productos terminados, nosotros tenemos que establecer el presupuesto de producción en unidades. El presupuesto de producción en unidades no es otra cosa que
en realidad una operación matemática. Decimos las existencias iniciales y finales que surgen del presupuesto a nivel de inventario. A la existencia inicial le vamos a sumar la producción, le vamos a restar la venta para llegar a la existencia final, de manera que nosotros la venta la tenemos en el presupuesto de venta y podemos fácilmente por diferencia obtener lo que se va a producir. Es decir, si a la final le sumamos lo que se va a vender y le restamos la inicial, por lógica nos va a dar las unidades que vamos a producir. Una vez que tenemos las unidades que vamos a producir y en base a un determinado modelo de costeo que nosotros definamos, obviamente como dato de entrada del sistema presupuestario, tenemos que establecer los presupuestos de los factores que, que componen el costo de esa producción que nosotros hemos planificado. Para eso vamos a necesitar un presupuesto de materias primas, un presupuesto de costos de conversión variable y un presupuesto de costos fijos. Obviamente que si tenemos varias materias primas, vamos a tener que hacer un presupuesto por cada una de las materias primas, no solamente porque una sea en metros, una sea en litros, sino porque puede ser que la de metros tenga distintos componentes físicos o distintos precios y por lo tanto es necesario hacer un presupuesto por cada uno de los factores. Lo que estamos trabajando, vuelvo a reiterarles, es en unidades. Todavía no hemos puesto pesos de por medio. Para establecer presupuesto en materia prima es importante saber que no solamente vamos a insumir materia prima, sino que vamos a tener que tener algún tipo de stock, excepto que hagamos un just in time, o comprar materia prima. Entonces, vamos a arrancar por lo que vamos a insumir a través de los respectivos presupuestos. Luego vamos a determinar los niveles de inventario que tenemos que mantener en base a los datos de entrada del presupuesto, las políticas que se han definido y por último, con esa información vamos a establecer las compras. ¿De dónde sacamos la información para establecer el presupuesto de insumos? Bueno, hemos hecho un presupuesto de producción en unidades y a su vez, como un elemento de entrada, tenemos los insumos que son necesarios para cada unidad. Si nosotros ya trabajamos con un costo normalizado, toda esta tarea la hemos tenido elaborada y es un elemento de entrada. Caso contrario, forma parte de esta caja negra o presupuesto de producción. Por otro lado, vamos a tener que determinar el presupuesto a nivel de inventarios. Para eso necesitamos saber cuál es la política de stock y al igual que en el caso de los productos terminados, vamos a partir de la existencia inicial del balance anterior o bien de una toma de inventarios. Y a partir de allí, al final de cada mes, saber cuánto tenemos que mantener para cubrir las necesidades de producción del mes siguiente y algún nivel de stock que la empresa haya definido, salvo que la empresa utilice just in time. Y por último, con esta información, nosotros elaboramos el presupuesto de compras. Si a la existencia inicial le sumamos las compras y le restamos los consumos, por lógica nos da la existencia final. Entonces, los consumos los sacamos del presupuesto de consumos. Las existencias iniciales y finales se obtienen del presupuesto a nivel de inventario y obviamente por diferencia matemática, si a la existencia final le sumamos los consumos y le restamos la existencia inicial, vamos a obtener las cantidades de materia prima que vamos a tener que comprar. Una vez que hemos determinado el presupuesto de producción y el presupuesto de todos los componentes que hacen al costo de ese presupuesto de producción, hemos trabajado hasta ahora en unidades. Bueno, ahora es el momento de transformar estos componentes físicos, multiplicarlos por su componente monetario y determinar lo que nosotros llamamos costo. Para eso lo que vamos a trabajar es obviamente, con todos los factores que componen este costo, obviamente dependiendo del modelo de costeo que nosotros tengamos que aplicar, y cada uno de estos va a surgir de su respectivo presupuesto.
Cuando trabajemos con la valorización de las compras de la materia prima, vamos a tener que partir de la definición del modelo de costeo de inventarios, si es un último entrado primero salido, si es un primero entrado primero salido, es un precio promedio ponderado, porque estas materias primas, que son las consumidas, van a ser incorporadas al costo dependiendo del método de costeo de inventario. Lo mismo vamos a trabajar con el costo de conversión variable, que va a salir del presupuesto, donde va a ser el componente físico por la tasa, tal cual como hemos trabajado en la determinación de los costos normalizados. El presupuesto de costos fijos, que en este caso obviamente va a ser mensual, y la sumatoria, dependiendo del modelo de costeo que tengamos, va a ser la suma de cada uno de esos factores. Y lo importante acá es determinar también el costo de producción unitario, porque va a ser el que nosotros vamos a tener que utilizar para poder evaluar el costo de ventas. Vamos a trabajar con el práctico 22, área de producción, para hacer un poquito la aplicación y la fijación de todos estos puntos que fuimos mencionando. El práctico nos dice que ya nos da elaborado el pronóstico de ventas y nos da los datos para poder establecer la estacionalidad, o sea que vamos a trabajar puramente con el presupuesto de producción. Nos dice que hay existencias iniciales, pero que no hay producción en proceso al cierre, no existen productos en proceso al cierre, es decir, que se inicia y se termina. Hay una existencia inicial de materia prima, tenemos su costo de existencia inicial, y vamos a mantener en stock medio mes de ventas siguientes en los productos terminados y medio mes de producción siguiente va a ser la política de stock para las materias primas. Me da los componentes físicos y los componentes monetarios de los factores productivos. Me dice que las cargas sociales es un 27% y que tiene una capacidad de producción de 400 horas máquinas. Bueno, tal cual como dijimos, lo primero que vamos a hacer y vamos a trabajar con el simulador que ustedes tienen en la Unicen virtual, que es el simulador de presupuesto de producción. Y en base a él, yo les voy a explicar cómo funciona el simulador. Ustedes van a cargar toda la información en la hoja de datos. En esa hoja de datos van a aparecer las cantidades pronosticadas, porque en este caso es un dato, los porcentajes de estacionalidad para poder establecer el pronóstico mensual y los datos que recién mencionamos, las políticas de inventario, las existencias iniciales, los componentes físicos y monetarios y la capacidad de producción. Vamos a partir entonces del presupuesto de ventas, que en este caso ya lo teníamos como dato. Aplicamos sobre ello los porcentajes de estacionalidad y obtenemos las cantidades de ventas mensuales. Lo que nos va a hacer la caja negra como paso siguiente es determinar el presupuesto de producción, y para eso necesitamos conocer primero el presupuesto de nivel de inventarios de productos terminados. En base a la política de stock que estableció la empresa, que es medio mes de ventas siguientes, partimos de la existencia inicial, que eran 40 unidades. Para el final del mes 1, nosotros tenemos que saber cuánto se va a vender en el mes 2. Y en el mes 2 se van a vender 70 unidades. Quiere decir que al final del mes 1 yo tengo que tener la mitad de la venta del mes siguiente, o sea 35. Si en el mes 3 se van a vender 50 unidades, yo al final del mes 2 tendría que tener la mitad, 25 unidades, y así sucesivamente. El paso siguiente es determinar las unidades a producir, y no es otra cosa que tomar las existencias iniciales y finales del presupuesto de nivel de inventario que se acaba de elaborar, al cual le vamos a tomar las ventas del pronóstico de ventas que hemos elaborado aplicando la estacionalidad,
y con el cálculo matemático, es decir, existencia final más la venta menos la existencia inicial, obtenemos la producción. Van a encontrar que la fórmula está con en realidad es una fórmula lógica aplicada, porque puede suceder que la empresa no tenga que producir para poder vender esas unidades, porque ha cambiado la política de stock y tiene un stock inicial que le alcanza a abastecer esa venta, y por lo tanto, para que el valor no nos dé negativo, está aplicada una función lógica. Habiendo obtenido entonces las cantidades a producir, vamos a determinar, o mejor dicho, el simulador lo que les va a hacer es el cálculo de los presupuestos de los distintos componentes de su costo: materia prima, el costo de conversión variable y el costo de conversión fijo. Partiendo del de materia prima, es necesario determinar el presupuesto de los consumos o insumos de materia prima, el de inventarios de materia prima y cuánto tenemos que comprar en base a lo que tenemos que consumir y al nivel de inventario que tenemos que mantener. Para eso partimos del presupuesto de insumos, que nos dice, de acuerdo a los componentes físicos, cuántos kilos son necesarios para las unidades que vamos a producir. Y en base a esos consumos que necesitamos, cuánto es necesario mantener en stock. La empresa dice que va a aplicar una política de stock de cuarto mes de producción siguiente. Quiere decir que, partiendo de una existencia inicial de 100 kilos, al final del mes 1 tiene que tener cuarto mes de la producción del mes 2, o sea 30. Y para el final del mes 2 va a tener que tener cuarto mes de producción del mes 3, o sea 27,5, y así sucesivamente. Esos son los datos que va a tomar el presupuesto de compras como existencia inicial y final. Recuerden que la existencia final del mes 1 va a ser la existencia inicial del mes 2, y va a tomar los insumos del presupuesto de insumos para determinar por diferencia las compras. Existencia final más insumos menos existencia inicial me va a dar la cantidad a comprar. Exactamente lo mismo que vimos en las producciones de los productos terminados, hay una función lógica para evitar que el valor nos dé negativo en el caso de que no sea necesario comprar. Bueno, el paso siguiente entonces sería, en base a la información que tenemos como dato de entrada a través de los componentes físicos y las tasas de costos variables y fijos, aplicarlo sobre las unidades fabricadas por su componente físico, en este caso serían las horas máquinas, y poder establecer así el presupuesto de los costos de conversión variables y fijos monetizados, que nos van a servir para calcular el presupuesto de producción valorizado. ¿De dónde obtenemos la valorización de la materia prima? Bueno, tenemos que hacer un presupuesto valorizado de inventarios de materias primas, en este caso aplicando como técnica para el costeo el precio promedio ponderado. Eso va a surgir de la columna, obviamente, de salidas, porque las entradas van a estar dadas por las unidades que surgen del presupuesto de compras, multiplicada por el precio, que va a ser un dato de entrada, porque es lo que el departamento comercial establecerá como precio presupuestado, y en base al precio promedio obtenido en el momento que nosotros hagamos cada una de las compras, va a ser al costo al cual le vamos a aplicar las salidas que surgen por el presupuesto de consumo de materia prima, el cual en la columna del total o la valorización es la que nosotros vamos a generar como alimento del presupuesto de producción. El paso siguiente sería entonces la sumatoria de los costos variables y fijos. En este caso estamos tomando un costeo completo,
y dividirlo por las cantidades de unidades a producir para poder obtener de esa manera el costo unitario que nos va a servir después para ir cargando las salidas de las unidades vendidas para el presupuesto del costo de ventas. Bueno, espero que les haya cerrado el presupuesto de producción. En realidad tiene mucho de lo que ustedes han visto en la determinación de los costos normalizados. Estamos, como siempre, a disposición para todas las consultas que sean necesarias. Utilicen el simulador, simulen, ¿sí? Modifiquen los componentes físicos, los componentes monetarios para ver cuáles son los impactos que tienen y nos vemos en el próximo, que vamos a trabajar ya con el sistema presupuestario integral. Nos vemos entonces.